Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia contemporánea vive una etapa de intensa actividad religiosa y marcada emotividad espiritual, pero no siempre de profunda solidez bíblica. En muchos espacios, el énfasis ha sido colocado casi exclusivamente en cultos de avivamiento, campañas y experiencias sensoriales, dejando en segundo plano el estudio serio de la palabra de Dios. Esta reflexión examina el resultado inevitable de una iglesia que descansa únicamente en la emoción y no en la verdad revelada, mostrando cómo la ausencia de formación doctrinal abre peligrosas lagunas espirituales que facilitan la entrada del engaño, la confusión y la acción de falsos profetas dentro del pueblo de Dios. La iglesia que descansa casi exclusivamente en cultos de avivamiento, campañas continuas y actividades emocionales intensas, produce con el paso del tiempo un resultado espiritual inevitable y profundamente peligroso. Aunque en apariencia puede parecer viva, fervorosa y dinámica, en su interior se va gestando una debilidad estructural que la deja expuesta al engaño, a la confusión doctrinal y a la infiltración de falsos profetas. El problema no es la adoración ni la expresión emocional legítima, sino la sustitución del fundamento bíblico por la experiencia subjetiva. Cuando una congregación centra su vida espiritual casi por completo en el avivamiento emocional, la palabra de Dios deja de ocupar el lugar central que le corresponde. El creyente aprende a evaluar su fe por lo que siente y no por lo que cree conforme a la Escritura. La emoción se convierte en el termómetro espiritual y la verdad pasa a un segundo plano. Esto produce una fe inestable, dependiente del ambiente, del ritmo del culto y del estímulo externo. La Biblia advierte que este tipo de espiritualidad es peligrosa. En Mateo 7:15 el Señor Jesucristo declaró: guárdense de falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. El falso profeta no se presenta como enemigo de la fe, sino como su defensor más ferviente. Utiliza un lenguaje espiritual, gestos piadosos y discursos cargados de emoción para ganarse la confianza de una iglesia que no sabe discernir. Una iglesia que no es instruida sistemáticamente en la palabra de Dios carece de criterios bíblicos sólidos. Todo lo que provoca lágrimas, gritos, euforia o impacto emocional es asumido como obra del Espíritu Santo, aun cuando contradiga principios claros de la Escritura. Este ambiente crea lagunas espirituales profundas, espacio donde la verdad no gobierna y donde no hay corrección doctrinal. En esos vacíos prosperan los falsos profetas. Primera de Juan 4:1 establece una advertencia directa. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus no es una acción emocional, sino doctrinal. Requiere conocimiento bíblico, discernimiento espiritual y una mente entrenada en la verdad. Una iglesia que solo vive de experiencias no puede obedecer este mandato. El resultado inevitable de este modelo es una congregación vulnerable. El falso profeta se aprovecha de la ignorancia bíblica para introducir enseñanzas distorsionadas, promesas exageradas y prácticas antibíblicas. No necesita conocer toda la escritura, le basta con manejar algunos textos fuera de contexto y combinarlos con un mensaje carismático. La emoción sustituye el análisis y la multitud responde sin examinar.
Segunda de Pedro 2:1 advierte que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Él está hablando ya de un pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí está hablando en tiempo presente. La palabra encubiertamente revela la estrategia del engaño que se hace sin que la iglesia se dé cuenta. La herejía no entra de forma abierta, sino mezclada con verdad, adornada con emoción y justificada por supuestos resultados visibles. Una iglesia sin doctrina no detecta esta mezcla peligrosa. Otro efecto grave es la dependencia enfermiza de figuras carismáticas. Cuando la Biblia no es el centro, el creyente se aferra al predicador, al profeta invitado o al líder que aparenta una mayor espiritualidad. La fe deja de descansar en Cristo y se transfiere a hombres. Esto abre la puerta al abuso espiritual, a la manipulación emocional y al control de conciencias. Efesios 4:14 describe con claridad este resultado. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La inmadurez doctrinal convierte a la iglesia en una presa fácil. Cada nueva moda espiritual, cada nueva revelación y cada nuevo movimiento la arrastra sin resistencia. Las iglesias centradas únicamente en avivamientos suelen confundir crecimiento numérico con salud espiritual. Mientras haya gente, ruido y actividad, se asume que Dios está obrando. Sin embargo, la Escritura nunca define la bendición por la cantidad ni por la intensidad emocional. Define la madurez por la verdad, la obediencia y el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 muestra que el fruto del Espíritu es carácter transformado, no espectáculo religioso. El falso profeta explota el deseo de lo sobrenatural sin cruz, de poder sin arrepentimiento y de bendición sin obediencia. Promueve pactos económicos, decretos humanos, profecías que no se cumplen y doctrinas centradas en el yo. Como la congregación no ha sido entrenada para examinar la escritura, acepta estas prácticas por temor a resistir lo que cree que es de Dios. Jeremías 23:16 declara: no escuchen las palabras de los profetas que profetizan y solo los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una iglesia sin formación bíblica no sabe distinguir entre la revelación divina y emoción humana revestida de lenguaje espiritual. Otro resultado inevitable es la frustración espiritual. Cuando las emociones bajan y las promesas no se cumplen, muchos creyentes se desilusionan. Pensaban que la fe consistía en sentir constantemente algo extraordinario. Al no experimentar lo prometido, concluyen que Dios les falló, cuando en realidad fueron mal enseñados. Muchos abandonan la fe no por rechazo a Cristo, sino por agotamiento emocional. Además, estas iglesias suelen rechazar la corrección doctrinal. Todo cuestionamiento es visto como falta de fe o como espíritu crítico o de división. Esto crea un ambiente donde el error no se corrige y donde los falsos profetas operan sin oposición. Segunda de Timoteo 4:3 advierte: porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo gran deseo de oír, entonces llegarán maestros conforme a sus propios deseos. El resultado final es una iglesia ruidosa pero débil, activa pero superficial, llena de experiencias pero vacía de verdad. Puede atraer multitudes pero no forma discípulos. Puede impresionar al hombre pero no glorifica a Dios.
La ausencia de doctrina no produce libertad, produce confusión. El verdadero avivamiento bíblico nunca estuvo separado de la palabra de Dios. Cuando la escritura gobierna, el espíritu obra con poder y verdad. Donde la palabra es sustituida solo por emoción, el engaño encuentra su oportunidad. Por tanto, una iglesia que solo descansa en cultos de avivamiento y actividades constantes, sin formación bíblica profunda, camina inevitablemente hacia la infiltración de falsos profetas, la corrupción doctrinal y la ruina espiritual. Solo el retorno al estudio serio y sistemático de la palabra de Dios puede preservar a la iglesia del engaño y mantenerla firme en la verdad revelada. Dios te bendiga.